tipo de ángulo un poco más amplio con la cadera, no con la rodilla, ¿sí? Porque ahí tiene que caer un poco más. Tenemos Y la en el caso de tener un ángulo Q, no se dio acá, pero por ahí, menor a lo normal, eso está indicando un geno vago. ¿Qué es lo que estoy viendo acá en este grupo de estudios? Que están todos por acá. ¿Ya? Creo que si tengo 19 porque mi rodilla Tu rodilla se está yendo en un banco excesivo. Así. No tiene 20, hermano. Los compañeros. Acá hay dos cosas. Una, ya conoce lo normal. ¿Sí? Lo que dice la literatura que es normal. Ahora, en la medición hay un error humano, quizás porque es su primer ángulo Q. Siempre las mediciones al principio no son tan precisas. Ahora, ¿de qué va a depender de que sus evaluaciones después sean hermosamente precisas? De que lo hagan. ¿Está bien o no? Si ustedes no hacen, no miden, no trabajan, no comparan, no van a tener después con quién van a hacer el tema de entender el ángulo Q. ¿Ya? Porque si ahora se quedan con esto y para el práctico, porque esta es una pregunta fija del práctico, a alguno le va a tocar evaluar un ángulo Q con una persona que va a estar. ¿Sí? Entonces siempre, o uno o dos. Sí, el año pasado fue igual. Si soy el que saca. Profe, que había dicho que si era muy mayor, ¿qué pasaba? Si el ángulo Q es mayor a lo que establecemos como normalidad, hay un geno o algo, o un valor excesivo. Lo que hace, y espero que, no sé si alguno le está dando esa sintomatología, que su rótula está raspando mucho por la zona interna o por la zona externa. Van a sentir un dolor en la rótula, ya sea por lateral o por medial. ¿Por qué? Porque está ocurriendo esto. Síndrome de mal alineamiento rotulero. Cuando la rótula no está dentro de los ángulos o los ejes tradicionales, tiende a lesionarse por las vertientes laterales. Entonces, una posible condromalastia o una posible alteración donde mi rodilla cruje es por un mal alineamiento en un inicio. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para que ese ángulo Q vuelva a la normalidad? Trabajar el cuádriceps, muy bien. Tener un cuádriceps activo en la zona que se tenga que trabajar. Más que la movilidad articular, hay que trabajar la fuerza para que esta desviación que tenemos acá se mantenga. ¿Sí? ¿Por qué no le llama la atención que vaya de la espina ilíaca al centro? ¿Quién va de la espina ilíaca al centro? El recto. Recto. Entonces está siguiendo la línea de fuerza del recto interior del cuádriceps. ¿Sí? Por lo tanto, si mejoran eso, van a tener un paciente que a lo mejor preventivamente, que es el caso de la mayoría, no le duele, pero en un tiempo más quizás le moleste. Solo porque es una desviación que nadie más le enseña. ¿Y en el varo qué alteración pasaba? Lo mismo, pero los pacientes tienden a tener o sobrecargar más la parte lateral, acá en la parte medial. ¿Sí? Por ejemplo, personas con mucho geno valgo, lo más seguro es que a lo mejor, quizás, si es que a lo mejor está jugando a la pelota o haciendo alguna actividad física y hace mucha fuerza, puede generar daño al ligamento colateral medial. Ahí se puede romper. Lo mismo para el paro. El paro no es tan preciso, pero no es más que preciso, sino no es tan prevalente. He visto mucho más valgo inclusive. ¿Y los juguetes que tienen las piernas bien? Esas son las tibias. Se deforman por la forma de mi pieza y las tibias cambian de forma. Son así como lequetas, como patitas de carne. Pero lo que acaban de ver, estimados, es el ángulo Q. Practíquenlo, véanlo. ¿Y a alguno se le ocurrió por qué se llama ángulo Q? Ya que no lo vieron. Y los felicito por estar trabajando entre todos ustedes. Fueron el único grupo que se empezaron a mover. Y los felicito por eso. ¿Sí? Muy bien, por cuádriceps en inglés. ¿Sí? Entonces, este ángulo Q, que el chileno o el latino no quiso cambiar el tipo porque era casi representativo, ya lo saben sacar. Ahora, con mayor o menor precisión, van a depender de que ustedes vayan preguntando, vayan trabajando. ¿Qué van a hacer? Como ya saben que un geno valgo excesivo, que es el ángulo Q muy amplio, genera una lesión en el colateral medial y un valgo en el colateral lateral, necesito que lo busquen. No sé si ahora, no sé si tengamos tiempo para hacerlo ahora. Pero busquen las pruebas de tensión en valgo y en paro, que son estas dos pruebas que quedaron acá. Esos son para valorar los ligamentos colateral Para medial. evaluarlos por lateral. El valgo y el paro lo buscan hasta en unos tips, dando vueltas aquí, no es tan relevante quizás que alguien más lo maneje, pero ustedes saben que si el paciente a lo mejor tiene un valgo excesivo, que es la prueba que vamos a realizar o que ustedes quieren buscar, gracias, puede ser que tenga una mala eliminación. Y al tener mala eliminación, eso va a seguir. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Hermoso. Muchas gracias. ¿Cómo se ve bien? ¿Ah, no? Sí, no sé, pero yo no saco ningún problema. Bien, colegas, ¿qué hablamos de los meniscos en clases? Los que fueron. Que soportaban carga. Soportan carga. Esta carga va a ser de todas las veces peso corporal, dependiendo de qué actividad esté haciendo. El más, en este caso, el más completo va a estar más hacia la
y el incompleto va a estar en la parte medial. Pero este, dígame, completo cerrado. El O es externo, porque está completo, y el E, el C, mejor dicho, es interno. ¿Sí? Esto va a hacer más que nada que aumente la congruencia articular. Los meniscos tienen la función de estabilizar la rodilla de alguna manera, pero además permiten soportar cargas compresivas, como les comentaba, de 2 a 3 veces el peso corporal a medida que uno va ejerciendo el movimiento, pero puede llegar a tener hasta 9 veces su peso corporal si usted lo lleva a flexiones profundas y a extensiones máximas. No es la idea dar extensiones máximas casi así, sin bloquear nada, y flexiones profundas que estamos llegando casi a ángulos súper amplios. Y ahí viene la pregunta del Miguel. ¿Cuántos grados de movimiento puede hacer la flexión? ¿Quién se acuerda? ¿La flexión de rodilla hasta dónde puede llegar? 140. 140 y 140. Ya, uno dice 120, No sé, 120. no he estudiado de guerra. 125 dice otro. No he estudiado rodilla. O sea, depende la cadena cinética, bueno, porque También interfiere el movimiento de la cadena, pero acá nosotros nos vamos a centrar en la cinemática en cadena cinética abierta, ¿ya? Para que lo vayan a recordar. Primero, la flexión va entre 130 y 140 grados. Este segundo dato que está acá es por el Capagni, que dice que podemos llegar a 160, pero en una flexión demasiado pasiva, que sería, permiso, esto de acá, movimientos que no hacemos en el día a día. No sé si alguien hace esto en su día a día. no. Para recoger algo que se agacha de esta manera, no sé. Las flexiones son de esta manera, así cuando hablamos de cadena cinética abierta, y vamos a tener también una extensión que es bastante fácil de aprender, que va de 0 a 5, y en algunos casos, dependiendo si el paciente es hiperlaxo o no, de 5 a 10 grados. Principal músculo flexor de rodilla. Isquiotibiales. Isquiotibiales. Los isquiotibiales, muy bien. Y los extensores de rodilla principales. Cuádriceps. El cuádriceps. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos un grupo muscular definido también. Punto a considerar, y acá también, por favor, colegas, no se olviden, estos rangos de movimientos de flexión y extensión pueden ser en cadena cinética abierta, que es cuando la tibia se mueve sobre el fémur, o en cadena cinética cerrada, que es cuando el fémur se mueve sobre la tibia. ¿Sí? Esto sobre todo es importante porque cuando los veo rehabilitando, los veo trabajando a los pacientes, trabajan mucho acá, pero después cuando el paciente pasa esto, se complica. Y vamos a ver por qué se complica también, porque cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora, esta rotación, ¿cuántos grados era más o menos de rotación axial? Era de 30, 50 grados por ahí. Ya tiene un intervalo que va a ser entre 30 y 50 grados, dependiendo de, pero acá nosotros tenemos que ver ojalá una rodilla en 90 para ver esta rotación. Ahora, ¿qué les voy a pasar? En que ustedes, por favor, esta rotación no es un movimiento que ocupemos tan a menudo de manera, por así decirlo, acá, estar sentado y mover el pie. Nosotros lo ocupamos cuando pasa la cadena cinética cerrada, cuando quiero cambiar de dirección, ya sea para allá o para el otro lado. Por lo tanto, esta rotación axial, si sabemos que se mueve entre 40 y 50 grados, va a depender de la funcionalidad. Aquí faltó una imagen. Ahí lo puedo ver. Pero me interesa que observemos esto. Se llama rotación de bloqueo que quiero explicar. Si ustedes ven a su compañero con más detalle y lo ven caminar, lo ideal es que al final de la extensión, llegando a los últimos 30 grados de extensión, su tibia automáticamente rota hacia afuera. Esa rotación se llama rotación de bloqueo y se debe por 3 cosas. Una de ellas es la forma que tienen los cóndilos. El cóndilo interno es más largo, y al ser más largo, tenemos más movimiento por este lado que por el otro, y por eso la tibia se va hacia afuera. Ahora, hay otros 2 elementos que también favorecen a que la tibia se vaya automáticamente hacia afuera, que son la tensión del ligamento cruzado anterior, el segundo, y el tercero sería la tensión o la fuerza que ejerce el cuádriceps. Ahí estaría como la triada que permite que la rotación externa aparezca. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Paciente, por favor. ¿Cualquiera? ¿El que quiera salir? ¿Tienen el lapicito? ¿Qué borrar, hermano? No. Un pedal más. Van a marcar a su compañero en una flexión, vamos a tratar con esta flexión hasta arriba. Y vamos a buscar el tubérculo anterior de la tibia que está un poquito más abajo. Y la vamos a hacer un zoom. Lo vamos a rodear. Pero el casing un poquito más por el tema de tu wash push slate. Igual tuve eso. Bueno, es que el próximo del este se mueve mucho.
Aquí está el tubérculo anterior de la tibia. Pero ahora le van a pedir a su compañero que por favor extienda. ¿Ya? Y la figura tiene que rodear, por favor, no un puntito, sino que rodee. ¿Ya? Extendemos la rodilla, extiéndelo, y nuevamente buscamos el tubérculo. Y se va a encontrar ahí. ¿Qué van a hacer ahora con su goniómetro? Me lo presto un poquitito. Van a buscar el vértice de la rótula. Después de que vieron que aquí hay una diferencia, en el tubérculo van a colocar el fulcro y las dos líneas centrales de su goniómetro van a ir que pasen una por el centro del primer círculo y otra por el centro del segundo círculo. Acá un círculo y el otro círculo. ¿Cuántos grados son? 10 grados, que es lo que dice la literatura. ¿Bien? ¿Qué ¿Pero van a cómo? hacer ¿Hay que ustedes marcar ahora? dos círculos, no? ¿Ah? ¿Hay que marcar dos círculos? ¿O? Sí, el inicial, el emisor, el tubérculo anterior va a estar ¿Ya? acá con la tibia Ah, rotada internamente. ¿Ya? Ahí van a entender que la flexión se rota internamente. Y cuando yo extiendo, vamos, extiende, los últimos 30 grados, por este mecanismo que tenemos de rotación de bloqueo, la tibia se va hacia afuera. Por eso el tubérculo queda un poco más hacia afuera. Y Ah, para comprobar lo que estamos viendo ahora. Si a su compañero el tubérculo queda en el mismo lugar, algo está fallando. Debe ser rotar hacia afuera. Que no es el caso. Que no. no es el caso, aunque sí está funcionando bien. Pero Te hecho con cariño. ¿sí? No se pongan creativos con los dos círculos, por favor. ¿Ya? ¿Tiene que comparar la pierna? ¿Sí? Y ahora trabajen con una de sus rodillas de todos los que están presentes para que vean si tienen rotación externa o no. Vamos, rápidamente.